Alin Tuta, buenas noches, ¿cómo están, estimados amigos? ¿Qué tal, qué tal, cómo están? Aliancho, Aliancho, ¿qué tal, cómo están? Bueno, ya estamos aquí otra vez. Mm, vamos a ver, vamos a empezar. Mm, ya, muy bien. Estimados amigos, ya estamos aquí en nuestra clase, en el tema, en este caso, eh, vamos a trabajar con el verbo ser. El verbo ser es un elemento sumamente primordial para el quechua, así como hemos trabajado, o así como conocemos. En este caso, el verbo estar, el verbo ser, el verbo to be en el quechua o en el castellano. Entonces, es parecido, ¿ya? Entonces, hoy día, estimados amigos, vamos a conocer exclusivamente ese tema, ¿ya? Así que, por favor, prepárense, esténse listos, porque nuestro aprendizaje empieza, ¿ya? Entonces, para empezar esto, debemos entender que en el quechua, ¿ya? Que ahora es quechua. Vamos a utilizar el verbo ser, pero ¿cómo es este tema del verbo ser en el quechua? ¿Cómo? ¿Cómo podemos trabajar nosotros? Mira, vamos a hacer una pequeña diferenciación aquí en un documento en blanco. Mira, fíjense, estimados amigos, ¿ya? El verbo ser y estar, ¿ya? Por ejemplo, las diferencias son claras, ¿eh? Por ejemplo, cuando tú dices ser, hablamos más que todo, está referido a lo que somos. Por ejemplo, el verbo ser podemos utilizar con profesiones o ocupaciones, ¿eh? Y el verbo estar podemos utilizar con estados de ánimo. Ahora, en el caso del verbo ser, en el quechua es el verbo kai, ¿ya? Kai. Y en el caso del verbo estar es el verbo cachai. En el caso del quechua de Cusco. ¿Ya? Entonces, ahora, este cachai ya no existe, pues ya no existe. Entonces, en el caso del quechua sureño, nos dicen que tienes que usar el cachcai. Ya está. Entonces, son dos verbos básicos, importantes. Ahora, ¿yo cómo puedo utilizar el verbo kai? ¿Ya? Por ejemplo, hablando de frente, así solamente el verbo caí, podemos empezar a conjugar. La conjugación simple que hemos conocido durante estos tiempos, en el tiempo presente simple, es pues, por ejemplo, a todos le pones K, ¿ya? De manera, en este caso, ordenada, fíjense, 5, 6, 7. ¿Ya? ¿Por qué estoy poniendo 7, profesor? Porque son 7 nuestros verbos que utilizamos o las conjugaciones. Entonces, cuando yo quiero hablar el verbo kai, simplemente pongo noja, kane, ham, kanki, pai, kan, o en algunos casos utilizamos el paimi, ñuhanchik, kanchik, ñuhaiku, Cánico o caico, cualquiera de las dos es válido, ¿ya? Hankuna, kankichik y por último, paikuna, kanko. Estos son los que utilizamos. Entonces, esta conjugación ya hemos dominado y hemos visto en el tiempo presente simple. ¿Ya? Y hemos visto esto. Entonces, solo estamos recordando, estimados amigos, las desinencias verbales que se utilizan, en este caso, para los verbos. Aquí está. Y aquí está, mira. Fíjense. ¿No es cierto? Se dan cuenta. ¿Ya? Ahora, ya tenemos a partir de esto el verbo caer. Pero ¿cómo puedo utilizar el verbo caer? ¿Ya? Muchas veces utilizamos con adjetivos, por ejemplo, dices, ñoja alguien cani,
sumajane, guainacane. Podría utilizar adjetivos calificativos, ¿ya? O en algunos casos puedo utilizar profesiones, por ejemplo, no hayachachikani, ham yachachikani, pai yachacha. Se puede utilizar todo eso, ¿ya? Entonces, la idea, estimados amigos, es que a partir de esta conjugación, nosotros podamos formar oraciones, ¿ya? Podemos utilizar expresiones. Ahora, vamos a regresar a nuestro libro. Estamos en la página 110, ¿ya? Nos falta poquito para terminar. Esta semana terminamos y aproximadamente el martes terminaremos. ¿Ya? Vamos a tomarnos un descanso 29-30 hasta el 6. El 6 de mayo vamos a empezar el nivel intermedio. ¿Ya? Entonces, hoy día estamos en el verbo ser. ¿Ya? Ahora, mira, para eso, para no aprender solo el verbo ser, he hablado aquí, he utilizado algunas profesiones o ocupaciones. Kama y kuna decimos a las profesiones u ocupaciones. Por ejemplo, algo que ya se ha acuñado en estos últimos tiempos es el cinco haitaj y matacama. Muchos dicen al pelotero, futbolista, cinco haitaj, ¿ya? Cinco, normalmente algunos lo utilizan como redondo, pelota, balón, ¿ya? Entonces se puede utilizar así. Ahora, Sira, el sastre, ¿ya? Sira, sastre. Siri Camayo, diseñador. Ya sé que no sabías muchas profesiones, pero vas a aprender. Takir, cantante. Waiko, cocinero. Helga, escritor. Esto mismo vas a encontrar en el libro de Sopa de Letras. Si deseas aprender un poquito más, acelerar tu aprendizaje, vas a encontrar todo esto en el libro de Sopa de Letras que se les ha facilitado. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos Wasich, arquitecto. Sinch, policía. ¿Por qué? Eran valientes, guerreros, por eso. Nina Sipir, bombero, bomberman. Eres el Nina Sipir, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el Kimichu, sacristán. Harawi, poeta. Inquiltupa, jardinero. Por ejemplo, Inquiltupa no sabías o tal vez no conocías, pero es jardinero. Kirucamayo, dentista. Uluyagla, carpintero. Laika, bruja, brujo. Sahmanaku, boxeador. Sañu Camayo, ceramista. Y Hamut Ari, filósofo. Ya tenemos este grupo de miembros o en este caso de profesiones u ocupaciones. Ahora, ¿cómo voy a utilizar en este caso estas profesiones o ocupaciones? Imagínate, ya estimado, que tienes ahí, por ejemplo, Helga, Huasicha, Huayco. Imagínate que soy cocinero. Simplemente yo voy y aquí recuerda que ya tienes las conjugaciones. Eres ñuja, kane, ¿ya? Luego pones ham, kanki. En algunos casos utilizan y dicen pai, kan. Luego también utilizamos ñujanchik, kanchik. Luego también utilizamos el ñujaiku, ¿ya? Ñujaiku, kaniku, ukaiku. Hamkuna, ¿ya? Hamkuna, kankichik. Y por último, paikuna, kanku. Entonces, mira, fíjate, estimados amigos. Aquí tenemos el ñuja, pronombre, ñupai, ham, todos los pronombres aquí tenemos. Estos van a cumplir la función de sujeto. Y recordarte, estimado estudiante, que tenemos la estructura gramatical. Sujeto, ¿ya? Más el objeto y más el verbo. Esta es nuestra estructura. Entonces, siguiendo, ya, ciñéndonos a la estructura, ¿qué hago? Todo lo que es sujeto está con amarillito. Tarán. Y tengo ñuja, jampai, ñujanchi, ñujay, jancuna, peigona. En vez de estos pueden ir nombres. Juan, Víctor, Ana, Diana, Juana, Anacleta. Pueden ir nombres. Ahora, ¿qué más podemos aumentar aquí? Ya tenemos ahora el verbo, que lo voy a poner con un color, en este caso celeste,
Y aquí están los verbos. Cani, canqui, can, canchi, caiku o canico, ¿ya? Cualquiera de los dos. Canquichic y canco. Ya tengo. Entonces, ¿qué me faltaría ahora? ¿Qué elemento faltaría para que mi expresión sea completa? El objeto, que vamos a poner con un color morado. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar el objeto, para el objeto, voy a utilizar aquí las profesiones o ocupaciones. He copiado Waiko. Entonces, ¿cómo utilizo en este caso? Simplemente introduzco. Ñuja, Waiko, Kane. ¿Ya? Y mi expresión estaría completa. Aquí está. Ñuja, Waiko, Kane. ¿Te das cuenta? Esto mismo pongo Han, Waiko, Kane. O sea, todo de aquí que estoy copiando, puedo pegar aquí abajo. Waiko, Hanki. Pai, Waikohkan, Ñuhanchik, Waikohkanchik, Ñuhaiku, Waikohkaniko, Hamkuna, Waikohkankich, Paikuna, Waikohkanko. Simple. Ahora, Ñuha, yo soy cocinero. Ham, tú eres cocinero. Pai, él o ella es cocinero. Ñuhanchik, Huaycoscanchik, nosotros somos cocineros. Ñuhaiku, Huaycoscanico, nosotros somos cocineros. Hankuna, Huaycoscanquichik, ustedes son cocineros. Paikuna, Huaycoscanco, ellos o ellas son cocineros. ¿Entendido? Entonces, este sería el uso adecuado del verbo ser. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Me han entendido todo lo que es el verbo ser? Umanyangichis chumanachu, aujepanaikunay chapuño y mandañachu, tukeitutapi. Muy bien, ¿ya? ¿Por qué está el pay al final? Me dicen. ¿Dónde está el pay? Aquí. Esta es una versión, el pay, mi estimados amigos, muchas veces se utiliza, ¿eh? Porque a veces no siempre dices pay waiko can, sino hay veces se utiliza pay mi waiko. ¿Por qué? Por temas de cacofonía, para que no suene tan horrible, o que no tenga ese sentido, ese sonido hermoso, a veces se utiliza, pues, pai mi hamusham, pai mi waiko, ¿ya? Pero si tú dices pai waiko kan, suena medio raro. Para evitar eso, a veces dices pai mi, ¿ya? Por ejemplo, pai mi, y pones y en este caso, la profesión, pai mi waiko, ¿ya? Entonces puedes poner así. ¿Entendido? ¿Ya? Esa es una opción, ¿ya? Que puedes utilizar también. Ahora, ya tienes todo esto. Entonces, mira, fíjate, tenemos más cosas. Carpintero, coluyagla, ¿ya? Entonces, lo mismo que te enseñé en este cuadro está aquí. Por ejemplo, ñoja, kane, yo soy. Hamkanki, pai kan o paimi. Ñojanchik kanchik, ñojaigo kaiko o kaniko, hamguna kankich. Ahora, o paikuna kanko, se les ha aumentado una profesión. Mira, en el primer caso, estimados, se le ha aumentado esta profesión, ¿ya? Ñoja Hiljajkani. Yo soy escritor. Ham Waikojangi. Tú eres cocinero. Pai Sirigamayuhkan. Él o ella es diseñador. Ñujanchik, wasichik kanchik. Nosotros somos arquitectos. Ñujaiko, cinco jaitas kaiko. Nosotros somos futbolistas. Hamkuna sinchi kankichik. Ustedes son policías. ¿Ya? Aquí por eso sinchikuna kankich. Podría ser una opción. ¿Ya? Sinchikuna kankich porque son varios. ¿Ya? Kaikuna kiru kamayojkuna kanko. ¿Ya? Entonces, si son varios, hay que tratar de utilizar, por ejemplo, los plurales ya. Wasichijkuna, por ejemplo, kanchi. Ñuhaiku cinco haitajkuna kaiko. Podemos utilizar los plurales, ¿ya? Eso es válido, estimados amigos. Ahora, teniendo idea de esto, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer oraciones, ¿ya? Por ejemplo, oraciones afirmativas con profesiones. Han,
sañugamayuqkanki. Pay layqaqa. Ñuqanchik cinco haytaq kanchik. Ñuqayku sirgamayuq kayku. Qamkuna sinchi kankichik, paykuna kirukamayuq kanku. Esas son las oraciones en modo afirmativo. Ahora, yo digo en modo negativo, ¿cómo sería? ¿Ya? Mm, es interesante, estimados amigos, cuando hablamos del modo negativo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de profesiones, ¿ya? Ya, ponemos, mira, ñuqa mana harawiqchu kani. En este caso, si se han dado cuenta, estimados amigos, las expresiones negativas, ¿ya? Aquí dice con profesiones, ¿ya? ¿Qué va a pasar cuando utilizamos profesiones y el verbo ser? Hay algo interesante que pasa. Mira, fíjense, en esta hojita, en la otra hoja, vamos a conocer un poquito más de las expresiones negativas, ¿ya? Expresiones negativas, ¿ya? Hay algo que tienes que saber. Existen dos casos. Caso 01, cuando tú hablas de expresiones simples. Por ejemplo, dice, yo juego. Es una expresión simple. Yo, por ejemplo, ella canta. Una expresión también simple, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo está compuesta estas oraciones? Solo están compuestos por sujeto más verbo. Nada más. Solo están compuestos por estos. Recuerde esto. Solo sujeto y verbo. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso, en el caso uno? O también todavía podría existir, esto sería el caso 2, mira, ¿ya? Caso 2. Pero el caso uno sería, pues, de la siguiente manera, estimados. A ver, el caso número uno, ¿ya? Cuando te encuentras solo con un término, podría ser verbo, podría ser sujeto, podría ser adjetivo, podría ser adverbio, ¿ya? Por ejemplo, puede ser un sustantivo, ¿ya? Sustantivo, puede ser un adjetivo, ¿ya? Adjetivo, puede ser un adverbio, ¿ya? O puede ser un verbo. Mire, en estos cuatro casos, estimados amigos, es fácil utilizar el negativo. Por ejemplo, si en este caso uno, yo podría utilizar un sustantivo, digo vaca. ¿Qué es vaca? Es igual a vaca. Hasta ahí estoy bien, entiendo. Pero ¿cómo niego esta oración o esta expresión vaca? ¿Cómo puedo decir no es vaca? Yo puedo decir mana y pongo vaca y le pongo chu. Que estoy cumpliendo la regla de negación que hemos aprendido. Aquí está, mira. Mana y Chu, siempre unidos por siempre, para siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, esta sería la expresión negativa. Porque recuerda que una expresión negativa, estimados amigos, está compuesto por dos cosas, ¿ya? ¿Cuáles son los dos elementos que componen una expresión negativa? Es la partícula mana, ¿ya? Acompañada, ¿ya? O al final de la expresión se pone chu. Esta es la estructura. Y esa estructura estimada se cumple, pues, mira. ¿Dónde? Mana y chu. Se cumple con un sustantivo. Por ejemplo, con un adjetivo. Munaicha, por ejemplo, bonito. Y yo quiero decir, en este caso, por ejemplo, Munaicha, que vendría a ser bonito o bonita, niego. Simplemente pongo mana, ¿ya? Mu, nai, cha, chu. Ya está. Igualito, en este caso, estoy negando. No es bonito, ¿ya? Cuando yo decía, afirmaba, es bonito, munaicha. Pero aquí estoy negando y digo, mana, munaicha, chu. Ya tengo el caso uno. Por ejemplo, el caso de un adverbio. El adverbio alguien, madhama, el adverbio alguien, que viene a ser bien. Y yo digo, mana
alguien, yo. ¿Qué estoy diciendo? No es bueno, ¿ya? Entonces, ahora, si alguien era bien o bueno, ahora la negación sería, pues, mana, alguien. ¿Te das cuenta? Entonces, a partir de eso, estimados amigos, ¿qué estamos haciendo? Cuando son expresiones así simples, bueno, son como dicen simples, pues. En el caso uno, solo podemos nosotros eh, convertir una expresión o un término, un enunciado afirmativo a un negativo de esta manera. Y si es con el verbo, por ejemplo, yo digo, mi juni, que vendría a ser como. Y en este caso, ¿cómo sería la expresión negativa de no comer? ¿Cómo sería? Simplemente pongo y digo, mi juni, mana, ¿ya? Mi juni, y le aumento yo, ¿ya? Que sería no como. ¿Me entiende? No como. Una expresión negativa. Entonces, igualito, estimados amigos, aquí cumple la regla. No nos estamos saltando ninguna regla, solo estamos cumpliendo las reglas que necesitamos. ¿Ya? ¿Entendido? Adentro, manacho. Allí, mi chachi. Ya, muy bien, estaba con la garganta inflamada y estoy mejor ya. Ahora, mira, fíjense, ya tengo mi estructura. Ya sé la primera parte que vendría a ser lo más sencillo del quechua, lo más fácil. Ya, con esto sí no me puedo perder, pues. Ya, si me pierdo, imagínense, esto ya sería pues un caso muy, muy terrible. Ahora, el caso 2 dice, mira, cuando nosotros tenemos un sujeto más un verbo. Y aquí tengo algunas oraciones. Yo juego, ella canta. Por ejemplo, yo juego, la expresión está compuesto por sujeto, que es de colorcito aquí, que voy a poner un color azul, y el verbo con color rojo. Sujeto es yo, y el verbo aquí. Entonces, para este caso, estimados amigos, se utiliza el mana y el chu también, pero recuerda, en el caso 2 después del sujeto va a ir el famoso mana, ¿ya? En este caso vamos a poner en quechua, ¿ya? Yo juego. Entonces, ¿cómo sería en quechua? Ñuja, pu, Pucllani. llana. Ya está. Hasta ahí, tuto bene. ¿No es cierto? Entonces, ahora mira, Javarichketa. Ya tenemos esto. Ñuja pucllani. Si yo quiero decir la expresión yo no juego, ¿cómo haría entonces en este caso? Recuerden esto. ¿Qué podemos hacer en este caso? Simplemente, la negación es grande. Igualito hago. Ñuja puk ya ni. Ya está. ¿Ya? Ahora, dos elementos. Mira, el verbo pongo con un color rojo para seguir identificando y ñuja con un color azul. Ya teniendo esta idea, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? O si no, vamos a jalar aquí. Tarán. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Ahora, cuando me encuentro con esta situación, debo entender que, que la partícula mana va a ir después del sujeto. Aquí está. Ñuja, mana. Y lo voy a poner con ese color. Y el chu se va a unir al verbo. Y ya está. Y mi expresión sería ñuja, mana, pujla, necho. ¿Entendido? Solucionado. ¿Te das cuenta? Entonces, estimado amigo, mira, ya tenemos esa idea. Por ejemplo, la expresión ella canta. Ella en quechua es pai. Canta, taki. Conjugación simple que hemos avanzado. Ahora, ya tengo esta expresión pai taki. ¿Qué voy a hacer? Voy a yo convertir en una expresión negativa. ¿Y cuál sería esa expresión negativa? Simplemente, agarro lo mismo, ¿ya? Y pongo aquí, pai taki. Pero en el sujeto, en el caso 2, estimados, ¿qué voy a decir? Te voy a dejar aquí una.
un puntito muy interesante que tienes que entender. Sujeto y le aumentamos más la partícula mana, ¿ya? ¿Ya? Aquí está, más la partícula mana. Utilizamos el verbo y aquí pegadito utilizamos el chu. Así tiene que ser nuestra estructura para la expresión. Entonces, si yo cumplo esta estructura, por ejemplo, el mana que está con un color rojo, ¿ya? Recuerde esto. Y el chu, debo cumplir esa estructura. Entonces, encuentro, pues ya, caso 2, sujeto, mana más verbo y el chu. Ya está. Sujeto. Encuentro el sujeto con un color azulito, ¿ya? Y luego pongo, aquí me dice mana, entonces pongo aquí. Mana, taking. Le aumento, chu. Ya está. Y ahora, estimados, mi expresión sería pai, mana, taking, chu. Excelente. Entonces ya tengo mi expresión. ¿Cómo se dice pai, mana, taking, chu? Ella no canta. ¿Me entiende? Ahora ya tenemos nuestra expresión. ¿Entendido? Ese es el caso 2 que debemos entender. Porque el caso uno es sencillo, pues estimados, es muy sencillo, muy básico. En este caso, el caso 2 es un poquito más, podemos decir complejo, no tan complejo, porque solo estamos hablando de dos casos. Sujeto más, verbo. Nada más. Si yo te digo, por ejemplo, si tú escribes más cosas, podrías equivocarte, ¿eh? Ahora, hay un caso 3 muy interesante que viene a ser lo siguiente, ¿ya? ¿Cuál vendría a ser el caso 3? Ya no te voy a hacer confundir mucho, pero tienes que aprender. ¿Ya? Caso 3, number 3. Ya, caso 3. Imainata kairigama, maimantan hamun, y matan ruasa. Sujeto más verbo más, ya, sujeto más adverbio. Escucha esto. Y más verbo, ¿ya? Pero en este caso, estimado, lo que tienes que entender es aquí. Sujeto, mira, le aumentas el en este caso, el mana, luego le aumentas, ¿qué cosa? El adverbio, ¿ya? Le aumentas el adverbio y este chu automáticamente se va a pegar al adverbio. Ya no va a estar pegado al verbo, sino va a estar pegado al adverbio. Esta es una regla muy interesante. ¿Para qué me va a servir eso, profesor? Para que tu expresión sea coherente, pues. Para que cuando hables quechua suene elegante. Porque si no cumples esta regla, pucha, ¿qué diríamos? Estarías hablando cualquier cosa que no se entienda, pero ya no se va a entender. Prácticamente no se va a entender. Pero aquí sí vamos a entender. Entonces yo ya tengo, por ejemplo, sujeto más mana. Por ejemplo, yo digo, sujeto, ñuja. Ya pongo sujeto. Ya está. Luego pongo mana. ¿Ya? Ahora voy a poner un adverbio. Un adverbio de cantidad podría ser, o de tamaño podríamos utilizar, por ejemplo, hatun, ¿ya? Hatun. Y como me dice la regla, tengo que aumentar aquí el cho. Mana hatuncho. Y luego el verbo, gane. Ya está, ¿ya? Entonces, mira, fíjate. Sujeto que vamos a poner con un color azulito, ¿ya? Y aquí está ñoja, sujeto. Mana, adverbio, hatun, ¿ya? Aquí voy a poner un color negro, ¿ya? Y el verbo que estoy utilizando, que vamos a color... Ay, Dios. Y el verbo que vamos a utilizar un color verde. Verde, y aquí el verbo está de color verde. Entonces, el verbo aquí está. Hatuncho, kane. ¿Si se han dado cuenta? Entonces, el caso 3 cuando nos encontramos con una expresión de esta manera, vamos a utilizar así. Esto, ¿por qué te estoy explicando? ¿Porque se me ha ocurrido? No,
Porque necesitamos conocer esto para nosotros utilizar en una expresión negativa cuando se utilizan las profesiones. ¿Ya? Entonces, esta misma regla, ¿ya? Recuerda esto, ¿ya? Voy a poner abajito. Esta misma regla se cumple, ¿ya? Cuando se trabaja con profesiones, ¿ya? U ocupaciones. Entonces, mira, te estoy detallando bien claro. Esta misma regla, estimados, vamos a cumplir cuando vamos a trabajar con profesiones u ocupaciones. No te equivoques. Otro ejemplito te voy a dar. Por ejemplo, imagínense aquí, ¿ya? En mi ejemplo digo, Juan, ¿ya? A ver, Juan juega, ¿ya? Juega bien, por ejemplo. Juan juega bien. Esa sería mi expresión. Juan juega bien. Ahora yo debo entender que aquí hay un adverbio, de modo, ¿cómo juega Juan? Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Algo sencillo. Primero voy a poner Juan, como se dice en quechua, Juan ya cumple la función de sujeto. Juega cumple la función de verbo. Aquí ya me estoy armando, mira. Ya me estoy armando. Entonces, Juan, otra vez copio porque es un sujeto, ¿ya? Y luego voy a poner, ¿qué cosa me dice? Mana. Y pongo mana, ¿ya? ¿Qué cosa voy a poner? El adverbio. Bien, ¿cómo se dice? Alguien, ta, ¿ya? Y al adverbio tengo que poner el yo. Ahora, ¿qué cosa viene? El verbo. El verbo, entonces pongo aquí, pug, lan. Y ya está. Y si deseo, pongo de colorcito, mira. Juan, que viene a ser el sujeto, ¿ya? De color. En este caso, azulito. Alinta viene a ser el adverbio. Aquí también voy a poner el adverbio. Aquí recuerda que el adverbio es de color negro, ¿ya? Ahora, y puclan es el verbo, ¿ya? Ya está. Juan, Mana, Alintachu, puclan, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Podemos trabajar de esa manera. Juan, Mana, Alintachu, puclan. ¿Entendido? Entonces, ¿por qué Mana nos dicen aquí? Porque según la regla, ¿ya? Para nosotros utilizar las negaciones, estimados amigos, siempre lo que les dije aquí. Para las negaciones hay un elemento que es reglamentado siempre, que es el mana y el chu. Estos nunca van a ir separados cuando se trata de una expresión negativa. Si tú separas esto, tu expresión no va a ser negativa. Será otra cosa menos el negativo. ¿Me entiende? Ese es el caso, tres estimados amigos. Ahora, esta misma regla se cumple cuando se trabaja con profesiones o ocupaciones. Por ejemplo, ¿ya? Yo digo, Rolly es profesor. Ya está. Esa es mi expresión afirmativa. Rolly es profesor. ¿Y qué voy a hacer? Pongo Rolly, ¿ya? ¿Qué puedo poner? O simplemente, ya, para que no se equivoquen, pongamos, ¿ya? Digo, yo soy profesor. Ya está. Yo soy profesor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya estoy hablando y tiene que cumplir esta regla. Esta es una expresión afirmativa. Estoy afirmando, yo soy profesor. ¿Y como digo en quechua? Ñuja, profesor. Yachachik, soy Kane. Ya está. Hasta ahí estoy bien. Mira, cumplo. Sujeto, soy, que vendría a ser en este caso, estimados, el verbo del color verde que estoy poniendo. Y profesor viene a ser en este caso ya el complemento.
Ahora, igualito, ñuja con color azul y achachi con color negro que voy a poner para cumplir la estructura sujeto, mana, adverbio y verbo. Y cani, que es el verbo. Hasta ahí me encuentro bien. Esta también es una expresión afirmativa. Ñoja y achachajani. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos utilizar? ¿Qué podemos poner? Si ya tengo mi expresión afirmativa, el profesor me pide que ponga mi expresión negativa. ¿Cómo? Ya, reconociendo y después de haber identificado mis recursos, es sencillo, pues. Si ñuja, sujeto, y aquí automáticamente para que sea esta misma expresión en una expresión negativa, ¿qué voy a hacer? Ñuja, y aquí sí te pongo, ¿ya? Mana con rojito, ¿ya? Ahora, estimados amigos, ¿ya? Y me dice, mira, al adverbio le aumentábamos chu aquí arriba. Y me dice, esta misma regla se cumple cuando se trabaja con profesiones u ocupaciones. Y digo, ñuja mana yachachij. Al yachachij voy a aumentar el famoso chu. Ya está. Yachachij chu, cani. Ahora sí, mi expresión ya tomó sentido. ¿Y qué pasa, profesor, si lo pongo al último? Por ejemplo, te haría caso y te digo que es una expresión negativa. Ya, excelente, no hay problema, yo lo agarro y lo pongo al último. Ya. ¿Y qué puedo hacer? Mira, copio esta expresión, pego aquí y digo, ñuja mana yachachij kanichu. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, mira, fíjense, ¿ya? Para evitar este tipo de problemas de pronunciación mal en el quechua, es que tienen que estar atentos a las clases. Por eso les digo, las clases empiezan a las 9 de la noche y tienes que estar desde el inicio para entender todo eso. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué significa jamauta? Jamauta es sabio, erudito, genio del pueblo, ¿eh? En cambio, Yachachi es profesor, el que enseña, nada más. Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Me han entendido esta parte, estimados, de las negaciones? ¿Han Excelente, entendido o no han profesor. entendido? Sí, Excelente, creo. Ya, está vamos, clarísimo. vamos, pregunten, pregunten. ¿Ya? Profesor, y una preguntita. Ya Chachej no es con K, es con Q. No es Yachachi, es Yachachi con Q. ¿Ya? Ya, Chachej. Ya, está bien, profe. Gracias. Muy bien. Entonces, mira, fíjense, estimados. Este sería, estos serían los tres casos de las expresiones negativas. ¿Ya? Este es el material extra que estamos utilizando hoy día. Recuerden, todos los materiales están actualizados. Ya pueden ver las clases también en nuestro canal de YouTube. Y recuerden, algunos, para los que no conocen, ahorita vamos a dejar abierto YouTube para luego mostrarles, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar mientras voy explicando? Así que, estimados amigos, mira, fíjense, estas son las expresiones negativas que usted tiene que conocer en tres casos, ¿ya? Yo te puedo explicar en una sola manera, ya, utilice el mana y el chu, pero hay algún momento en que tú vas a utilizar y te vas a dar cuenta, pero ¿cómo funciona esto? Para evitar errores, yo te estoy dando, yo te estoy explicando para que des bien tu examen de docentes y no escribas y no, mana alinta pujllancho, o Juan mana alinta pujllancho. Para evitar este tipo de errores, te estoy explicando. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, muy bien, ya hemos terminado con el caso 3. Ahora, regresamos a nuestro book, a nuestro libro, y aquí encontramos oraciones negativas con profesiones. Ejemplo, mira, cumple, sujeto, ¿ya? Y luego ponemos, a ver, sujeto, ham, es el sujeto, ham, ham, ham. Y luego, por ejemplo, mana, que es negación, escucha bien esto, negación siempre con el chu. Y aquí hemos utilizado una profesión, hilha. Y al final el verbo, ham, mana, hilha, chu, kanki. Se cumple la regla que acabo de explicarte hace un instante, ¿ya? Entonces, mira, fíjate, ham, mana, hilha, chu, kanki.
¿Entendido? Entonces, mira, pongamos esto. Ahora, por ejemplo, dice, ñuqa mana harawichu kani. Pai mana takirchu kan. Podría ser, mira. Y siempre van a cumplir la regla que nosotros estamos planteando. Siempre. No existe o no podemos inventarnos otra regla más. Es la regla que utilizamos. ¿Entendido? Ahora, igualito aquí, por ejemplo, ñohaiku es en este caso, el sujeto, pues, de la expresión. Luego viene, ¿qué cosa viene luego? Luego viene mana. Y mana rigama es la partícula de negación. Nina sipig es el bombero. Y le aumentamos chu. ¿Ya? Chu. Y al final, kaiku, que viene a ser el verbo. Y todos, absolutamente todas estas expresiones, estimados, van a cumplir esa función o esa estructura, ¿ya? No puede variar esta estructura, estimados amigos, ¿ya? Entonces, ya está. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Ya? ¿Todo? ¿Comentarios? Pregunte, ¿eh? Si no preguntas, yo te pregunto. Vamos, vamos. Allimi yachachiq usa ¿Cómo digo? Yo no soy mentirosa. Por ejemplo, mana ya, mira. Yo no soy mentirosa. ¿A cuál de los casos pertenecería? ¿Caso 1, caso 2 o caso 3? ñuqa mana rullachu kani. 3. Ah, mira. Recuerda, cuando tú utilizas para el verbo ser, ya en este caso, estamos utilizando este caso también. Por ejemplo, un adjetivo hemos utilizado y dice, yo no soy Tiros. mentirosa. Un adjetivo calificativo. Entonces, yo, ¿cómo se dice en quechua? Ñuqa Ñuja, mana mana, utilizamos, ¿eh? Mana. Mana. Ahora utilizamos la cualidad. ¿Qué es la cualidad? rullachu Yuya. Yuya, ¿qué es? Yuya. Mentirosa. mentirosa. Y la Mentira. aumentas, chu. Chu. Yo, mana, Rullachu yuya, kani. chu, Kani. cane. Rullachu Ya está. kani. ¿Ya? Entonces utilizas, mira, esta. Hermana chu. Ya, mana, yuya, chu, cane. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, mira, fíjense, así funciona. ¿Ya? Ahora, vayamos a nuestro libro. Creo que con eso hemos explicado todo lo que son las expresiones negativas afirmativas. Ahora, lo que falta. Las expresiones interrogativas. ¿Ya? ¿Cómo yo utilizo una expresión interrogativa con profesiones? ¿Ya? A ver, ¿cómo diría? Ya, a ver, piensen. Ñuqanchik Mira, estimado, fíjense, cinco fíjense. ¿Ya? kanchik. En este caso, ya, en este caso, deben entender que lo siguiente, así como utilizamos aquí las negaciones, las expresiones negativas, que lo voy a poner en alto, en más grande, ¿ya? ¿Qué va a pasar con las expresiones interrogativas? Las expresiones interrogativas cumplen o van a funcionar igualito que las expresiones negativas. Ni más ni menos. Utilizando el caso 1, utilizando el caso 2, utilizando el caso 3. Y mira, te voy a explicar con unos cuantos ejemplos. Mira, el caso 1 ya tenemos, ¿ya? Este sería el caso 2 y este sería el caso 3, ¿ya? Entonces, voy a poner aquí, ya, un momento, ya. Voy a poner aquí lo siguiente. Expresiones interrogativas. Ya. Ahora, lo que tienes que entender es lo siguiente, estimado. Mira, aquí las expresiones interrogativas que estamos utilizando aquí,
¿Ya? ¿Ya? Mira, las expresiones interrogativas que estamos utilizando aquí, como su nombre indica, es uno de los más grandes, ¿eh? Que se utiliza aquí. Es el famoso chu, ¿ya? Para las expresiones interrogativas estimados, utilizamos el chu. Gama. Aquí está, y utilizamos el chu. Mira, fíjate. Paran, purum, paran. Ya, ahí está. Mira, nos dice. Cuando tú planteas un enunciado y al finalizar del enunciado ya se pone el you. Esa es la expresión interrogativa. Por ejemplo, ya, a ver, vamos a aumentar el tamaño de esto. Ya. Por ejemplo, ya tienes la expresión interrogativa. En el caso 1 nos dice, cuando nos encontramos con un sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo, por ejemplo, Rolly, Imatkama Rolly, ya, por ejemplo, Juan, ya, Juan. ¿Ya? Juan es igual a Juan. Pero, ¿qué puedo hacer yo para convertir esta expresión en una expresión interrogativa? Simplemente le aumento el chu. Por ejemplo, agarro esto y pego aquí. Tarán. Y aquí, pero le voy a aumentar el chu. Juancho. Y mi pregunta sería, ¿es Juan? ¿Ya? ¿Es Juan? Ya está. Esa es la interrogativa, estimados. ¿Ya? Entonces, esto puede funcionar ¿con quién? Puede funcionar con un sustantivo, con un adjetivo, con un adverbio, con un verbo, con todos. ¿Ya? Por ejemplo, con un adjetivo. Ya vamos a poner en un ordencito con un color. ¿Ya? Aquí está, mira. Juancho, ¿no es cierto? Este es el interrogativo que estamos acomodando. Ya está. Lo mismo puede pasar cuando yo digo, por ejemplo, un adjetivo. Millay, si algo está feo, ¿ya? Que vendría a ser feo y pongo millay chu y metro millay chu. Esto estoy poniendo pues el chu, ¿ya? O simplemente desde aquí vamos a copiar, ¿ya? ¿Ya? Aquí está. Millay chu. ¿Es feo? Esa sería la expresión. ¿Es feo? ¿Te das cuenta? Entonces, mira, ponemos esto y decimos, es feo, millay chu. ¿Es feo? ¿No es cierto? Un adjetivo. Con un adverbio y un verbo va a ser igualito. Ahora, mi expresión interrogativa va cambiando de acuerdo a la estructura. Si ahora yo tengo un sujeto más un verbo, ¿cómo va a ir? ¿Ya? En este caso va a ir de la siguiente manera. Al sujeto le aumentamos un verbo y al final va a ir el tú. Esa es la regla. ¿Ya? Ahí también. ¿Ya? Mira, sujeto más verbo y al final el chu. Es la segunda regla. Si yo quiero poner aquí, por ejemplo, sujeto, ñuja, ¿ya? O ham, ¿ya? Ham, ta, kinki. Ham, ta, kinki. Ese es el verbo. O la expresión, que vendría a ser, tú cantas, ¿ya? Tú cantas. Afirmativa. Yo quiero esta expresión convertirlo en interrogativo. Lo mismo copio esto, estimados amigos. Ya, mira, lo mismito. Pero hay algo que va a variar. Es el famoso chu, que me dice que tengo que poner el verbo. Ham takin chu. Ya está. Y mi expresión ahora es pregunta, ya no es, en este caso, afirmativo, sino va a ser interrogativo. Tú cantas y se cumple la regla. Sujeto más verbo más el chu. Ham takin chu. ¿Tú cantas? Lo mismo puede pasar, por ejemplo, paikuna, fíjate, paikuna, mi junko, ya está. ¿Qué estoy diciendo? Ellos o ellas, ¿ya? Ellas comen,
Y hasta ahí estoy bien. ¿Qué voy a hacer ahora aquí? ¿Ya? ¿Qué puedo hacer? Simplemente a esta expresión, ¿ya? Pego y le aumento chu. Nada más. ¿A quién? Al verbo. Paikona con cucho. ¿Ya? Entonces, ellas comen, esa sería mi pregunta. Ellas comen nada más. ¿Ya? Estoy cumpliendo, ¿ya? La estructura. Paikona con cucho. Ellas comen o ellos comen nada más. Y se cumple sujeto más el verbo. Ahora, aquí hay una excepción. ¿Ya? Mm, esta regla, ¿ya? No se cumple, ¿ya? Con el verbo ser. Recuerda esto. No se cumple con el verbo ser. Ya debes entender esto. No puedo decir paikanchu, ¿ya? O ñujanchik kanchik, o también, en el caso de la primera persona nomás no se cumple, ¿ya? De la primera persona, ¿ya? Entonces, esta regla no se cumple con el verbo ser en la primera persona, nada más. No puedes decir, por ejemplo, ñuja kanichu. No tiene sentido. Ñuja kanichu. No se puede cumplir solo en la primera. Sino simplemente la pregunta sería ñuja gani. Yo soy. Es lo único que podemos utilizar, ¿ya? Ñujachu kani. Esa debe ser solo en la primera persona, ¿ya? Entonces, solo en la primera persona. Ahora, todo lo demás funciona así. Todo lo demás funciona así. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, mira, el caso 2, cuando encuentra sujeto más verbo, siempre el chu va a estar pegado al verbo. Y en el tercer caso, estimados amigos, vamos a cumplir también la misma regla, ¿ya? Sujeto más adverbio más el verbo. Aquí solo eliminamos ¿qué cosa? El mana, ¿ya? Y simplemente aumentamos el chu de interrogación. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, sujeto, ¿ya? Ahora, yo quiero decir lo siguiente. Juan, ¿ya? Juega bien. Ya está. Hasta ahí estoy correcto. Juan juega bien. Sujeto es Juan. Adverbio bien, que es de color negrito, ¿ya? Y el verbo de color verde, ¿ya? Juan juega bien. Ya tengo esto. Entonces, a partir de esta oración voy a plantear mis ejemplos. Juan juega bien. Entonces voy a traducir. Juan está bien. Alin, alinta, puklian. ¿Qué estoy diciendo? Juan, puklian con color verdecito. Y alinta, que vendría a ser el color negro. Ya está. Juan alinta, puklian. Ya. Ahora, en este caso, otra vez, estimados amigos, cuando me encuentro con esta situación, debo entender que el famoso chu, ¿dónde se va a ir? Siempre se va a pegar al adverbio. Juan alintachu. ¿Ya? Pucliano. ¿Ya? Siempre. Ahora sí tiene sentido. ¿Ya? En esta pregunta. Pero en el caso 2, te he dicho que el chu se aumenta el verbo. Pero en el caso 3 no se aumenta el verbo. Si yo hago a la fuerza y digo, Juan alinta puglianchu, o sea, no tiene sentido. En este caso, la expresión no tiene sentido. Juan alinta puglianchu, no te van a entender. Y para evitar este tipo de situaciones es que tienes que estar atento a las reglas que te estoy dando. ¿Me entiendes? Entonces, estimados amigos, estas son algunas reglas muy importantes que debéis conocer ustedes y que les va a servir bastante. Por ejemplo, otra cosa, otro ejemplo.
¿ya? Han, ¿ya? Han, mm, achkata, ¿ya? Achkata, askata, o algunos dicen, mihunki, ¿ya? Mihunki, ya está. Han, askata, mihunki. En castellano, tú comes harto, ya está. Estamos hablando del adverbio de cantidad, harto. Ahora, otra vez, sujeto está con color celestito, adverbio, achkata, aquí está con un color negrito, mikunki, con un color verdecito. Ya tengo estos. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que convertir en una pregunta. ¿Y cómo voy a convertir en una pregunta? Tú comes harto, le voy a decir, ¿eh? Entonces, mi pregunta sería esto que tengo aquí arriba, lo bajo, lo mismo, mira, fíjate, y le voy a decir, ¿tú comes harto? Esa sería mi pregunta, ¿no es cierto? A veces muchas veces te preguntas y dices a tu amigo, ¿tú comes harto? Entonces, mi respuesta sería, o mi expresión sería, ham, achkatachu, mi conqui, esa sería. Pero profesor, sí yo puedo poner al final. Ya, pues mira, vamos a escuchar lo que tú dices y plum, ponemos al grano. Ham achkata mikunkichu. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, para evitar este tipo de situaciones es que les estoy explicando cómo tenemos que hacer. ¿Me entienden? Entonces, estimados estudiantes, hay que practicar, hay que seguir practicando. Y aquí están las expresiones interrogativas. ¿Ya? Por ejemplo, muchas veces, en este caso, a ver, ¿cómo podemos trabajar con las profesiones? ¿Cómo se puede trabajar? Por ejemplo, con las profesiones vamos a cumplir la misma regla, en este caso, Ujú. estimados amigos, del caso 3. Esta misma regla se cumple, ¿ya? Cuando se trabaja con profesiones, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Digo, ñuja, ¿ya? O ham otra vez, o pai, ¿ya? Pai decimos, él o ella, ¿ya? Pai, él o ella. Entonces, ¿qué dirías? Pai, abogado, amachaj, Uno chac, kan, ¿ya? Pai amachaj kan. Ella es es abogado. abogada. Un momentito. Fecha, Ya, mire, fíjense. Ella de es todos los abogada. niños, Ya. ¿Cómo haríamos en este caso? A ver. de que de... No, usted no ha entrado a la reunión porque me he ido desde A allá ver, con... ¿cómo haríamos en este caso, chicos? Les voy a preguntar, chicos, hay que hacer. Por ejemplo, Leer será, pues. No. si nos dice que Pues. cumplamos esta regla, Obviamente. ¿ya? ¿Qué vamos a Profesora hacer? María, por favor, apague su ¿Ya? micrófono. ¿Qué vamos a hacer? Mira, Pai amachajkan. Entonces, yo no puedo responderle, o yo no puedo preguntar, o yo puedo preguntar y decir, ella es abogada. Si yo quiero preguntar esto, ella es abogada, ¿qué voy a hacer? Tengo que cumplir la misma regla. Por eso te estoy diciendo, esta misma regla se cumple cuando se trabaja con profesiones o ocupaciones y el verbo, ¿ya? Con el verbo ser. Recuerda esto. Se va a cumplir esta regla. Entonces, Pai Amachascan, decimos, ¿eh? Ella es abogada. Ahora, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo preguntar? Entonces, tengo que cumplir la regla. El chu voy a poner, ¿dónde voy a poner? Al, la profesión. Pai
Amachak Chukan. Ella es abogada. Esa va a ser la forma en que voy a preguntar. Porque si yo no pregunto así, de esta manera, ¿qué va a ser mi oración? Mira, mi linda, sigue mi oración. Entonces me dicen, profesor, voy a poner al final sí o sí. Yo te digo, Pai amachaj cancho. O sea, esta expresión, Pai amachaj cancho, no tiene sentido. Yo diría, pues, ella, abogada, y cancho es ahí. Por ejemplo, el cancho, estimados amigos, es una pregunta que te digo, ¿hay o no hay? Cancho manacho te dicen, ¿eh? Cuando dicen cancho, estoy preguntando, ¿hay que existe eso? ¿Ahí está disponible algo? Para eso es el cancho. Entonces, en esta pregunta, si yo digo, Pai amacha, ella abogada, cancho, no tiene sentido. Por eso debes estar atento a las clases y esta es la tercera regla que debemos utilizar, ¿ya? Eh, no estamos avanzando de manera general las expresiones interrogativas, porque si avanzaríamos de manera general, hace rato hubiéramos tenido el libro, pero nos estamos tomando el tiempo para que den bien su evaluación, ¿ya? Pai amachar no existe, sino pai amacharchu kan. Lo mismo, por ejemplo, hamkuna, ¿ya? Por ejemplo, si somos costureros, siraj, kuna, ¿ya? Kan, ich, ¿ya? Kan, ich. Ya está. ¿Qué estoy diciendo? Ustedes, ¿ya? Son Ustedes son costureros. costureros. Ya está. Ahora, eh, yo voy a utilizar esta expresión que está en modo afirmativo. Ustedes son costureros, quiero convertir en una pregunta, ¿ya? ¿Por qué estamos haciendo eso? Para que tú, cuando des tu examen, escribas bien, ¿ya? Y no te equivoques. Y entonces decimos, Ankuna sirajuna kangichi. Ahora, yo te voy a preguntar y te digo, Ankuna sirajuna kangichi. Ustedes son costureros. Igualito, tengo que utilizar el chu, ¿dónde? En Sira, profesión. Ankuna sira, sirajuna chu cunacho, kichik. ¿Ya? Porque si yo utilizo, ¿ya? En el verbo, no va a tener sentido mi oración. Por ejemplo, ustedes quieren utilizar en el verbo, ya vamos a utilizar y digo, hankuna, sirajkuna, kankichikchu. ¿Cómo? Hankuna, sirajkuna, kankichikchu. O sea, no tiene sentido. ¿Te das cuenta? Para evitar ese tipo de situaciones que estamos haciendo. ¿Ya, amigos? Entonces, por favor, aparte de esto, ustedes que les voy a enviar este material, ustedes tienen que estudiar, ¿ya? Ya tenemos, creo que aquí todos los ejercicios, la explicación adecuada que hemos dado. Y aquí vamos al libro, regresamos. Y se cumple, mira. Ham, el hacho, kanki. Te estoy poniendo aquí el chu, no te estoy poniendo al final. Ángel hacho, kanki. Y tú, como hemos aprendido, puedes responder. Ari, el kani. Manan, harawe mikani. Podía utilizar. ¿Te das cuenta? Entonces, de acuerdo a esta pregunta, por ejemplo, todos, absolutamente todos, funcionan así. Ñuqanchik cinco hayt'aqchu kanchik. Nosotros somos futbolistas. Pay siqikamayuqchu kan. ¿Ya? Por ejemplo, puedes utilizar ham, harawiqchu kanki. ¿Ya? Tú eres poeta. Paykuna waykuqchu kanku. Hankuna wasichiqchu kankichik. No estoy utilizando como en casos anteriores el chu al final para interrogantes, sino en caso de profesiones, estimados, se utiliza en las profesiones. ¿Me entienden? Entonces, por favor, trabajen, completen estas actividades, ¿ya? Que tenemos que trabajar. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, a la siguiente clase vamos a entrar a, trabajen hasta la página 113.
A la siguiente clase entramos a la página 114 y terminamos. ¿Entendido? Cosa. Entonces, estimados amigos, el día martes sería nuestra última clase y vamos a programar examen aproximadamente para el viernes, ya, para el 2 tal vez, el examen final del primer ciclo, que vendría a ser el curso básico. Ahora, para el segundo ciclo, ya, estamos utilizando o estamos elaborando ya nuestros materiales, ya estamos por culminar, esperemos esta semana culminar. Vamos a tener otro libro para trabajar, así que los estudiantes que van a, de que se llama, que van a continuar, obviamente los que han pagado ya sus costos de material, van a tener acceso libre ya a esos materiales, ¿ya? Entonces no se preocupe, más bien Ay, estamos con un nivel más avanzadito ya, y por favor estudien. Creo que estamos dando todo lo posible para que ustedes puedan entender, nos estamos sacrificando y espero que este sacrificio valga la pena, ¿ya? Ya pues, estimados, creo que eso es todo por el día de hoy y espero que hayan entendido las clases. Si no has entendido, vuelve a ver la clase. Las clases están disponibles en esta página, mira. Aquí sí está. En YouTube, entramos a nuestra página, en nuestro canal, ¿ya? En nuestro canal, estimados, tenemos esta, ¿ya? Tenemos una lista de reproducción, ¿ya? ¿Cuál es la lista de reproducción? Aquí dice, mira, ¿ya? Texto sureño fácil y rápido. Esta es una lista de reproducción que se denomina, es una amplia lista de reproducción, ¿ya? Entonces, por favor, aquí está. A ver, ¿dónde está nuestra lista de reproducción? Aquí está, mira. Quechua sureño, preparación para la evaluación docente. En esta lista están todas las clases, ¿ya? Desde la 1 hasta hasta la clase 15 del día de hoy va a estar. ¿Ya? Mira, la clase 14 de anteayer está también aquí, ¿ya? Entonces, estimados, por favor, aquí está, mira, todito, ¿ya? Para que puedan volver a verlo, repitan las clases si no han entendido, ¿ya? Dañé, muchacho. Ya, pues, estimados, con eso me despido y pues nos vemos el día martes en nuestra última clase. Y recuerden, la siguiente clase empieza el día 6 de mayo, May. ¿ya? 6 de mayo, el siguiente ciclo. Dañé, Ya nos muchacho. vemos, ya nos vemos, estimados. Nos vamos a Muchas gracias, Tupananchikama, profesor. Tupananchikama, Tupanantzkama, profesor. Buenas noches. Tupananchikama.